El día de hoy solucionaremos una derivada aplicando logaritmos a ambos lados. Es una derivada muy particular ya que se encuentra con funciones hiperbólicas y elevadas dos veces. Entonces, primero que todo les voy a explicar qué cosas se van a utilizar bastante en este desarrollo de este ejercicio. Primero que todo vamos a utilizar la regla de la cadena. La van a ver muy expresada en este ejercicio ya que se utiliza demasiado esta propiedad logarítmica que ayuda mucho para solucionar en algunos casos el ejercicio o simplificarlo. También la ley de los exponentes, como se ve de esta manera, y esta propiedad que nos dice que raíz de a por raíz de a es igual a a. Entonces, ya después de explicar estas reglas y leyes y propiedades, seguiremos a solucionar el ejercicio. En ese orden de ideas vamos a seguir solucionando nuestro ejercicio aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuación. Listo, ya vemos que de aplicar logaritmos y bajar nuestro exponencial nos queda la siguiente expresión, ya sería mucho más fácil de solucionar. Entonces, como vemos, nos quedó la regla del producto y esto es una derivada parcial con respecto a x. Entonces tenemos que tomar a y y z como constantes. Entonces, primero que todo aplicamos la regla del producto. Entonces, ¿qué nos dice la regla del producto? La derivada de nuestra primera parte, que sería esta, sería nuestra f por g, que sería esta parte, más otra vez nuestro término f por la derivada de g. Entonces, si empezamos a aplicar nuestra regla de producto, en este caso empezaremos a identificar quiénes son f y quiénes g, como lo acabamos de hacer. Entonces, sigue en ese orden de ideas, decimos lo siguiente. Listo. Ya después de tener identificado quién es f y quién es g, empezaré a derivar estas dos funciones, ¿cierto? Con respecto a x. Entonces, como les decía al principio, aplicaremos la ley de los exponentes. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Vamos a derivar entonces, ¿cómo podemos reescribir esto? Esto lo podemos reescribir como Euler a la raíz tangente hiperbólico de x y z elevado, perdón, a prosiguiendo con lo que dije, seguimos que nos queda lo siguiente. Euler a la tangente hiperbólico de x y z por logaritmo de coseno hiperbólico entre raíz. Listo, ya después de tener esto expresado de esta manera, puedo aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena lo expliqué al principio, que es lo que vamos a utilizar frecuentemente en este ejercicio. Entonces, siguiendo eso,
vamos a tomar a f como Euler a la u. Y vamos a tomar a u como tangente hiperbólico por logaritmo raíz cuadrada de coseno hiperbólico. Listo. Ya después de aplicar nuestra regla de la cadena, procederemos a derivar Euler a la u y a derivar a u. En orden de ideas, derivaremos a Euler a la u. Entonces la derivada de Euler es la misma Euler. Entonces ahora partiremos a derivar nuestra u, que es con respecto a x, en este caso. Entonces nos queda de la siguiente manera. Listo, ya que tenemos esto, vemos que puedo aplicar la regla del producto. Entonces, identifico quién es f y quién es g. Entonces, identificamos que f es igual a tangente hiperbólico de x, y, z. Y g es logaritmo de coseno hiperbólico entre raíz cuadrada. Listo. Entonces, primero que todo, dividiremos a f y después a g. Entonces, seguimos. Listo. En este orden de ideas podemos aplicar otra vez la regla de la cadena. Entonces, aplicaremos la regla de la cadena. Mismo, tomaremos que f es igual a raíz de u. ¿Y quién es u? U es tangente hiperbólico de x, de y, z, ¿cierto? Entonces, simplemente es derivar a nuestra función f respecto a u. Entonces voy a obtener lo siguiente. Entonces, si la reescribo, me va a quedar un medio, ¿cierto? Entonces, si derivo, esto me va a quedar de la siguiente manera. Se preguntarán que por qué me quedó a la menos 1, a la menos un medio. Recuerden que derivando siempre se quita una unidad. Entonces, para quitar ese exponente negativo, bajaremos nuestra u y nos va a quedar de la siguiente manera. Listo, ya que tenemos derivada a u, pasaremos a derivar nuestra tangente de x, tangente hiperbólico de x, y, z. Entonces, también aplicaremos la regla de la cadena. Entonces, vamos a derivar esta función. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, entonces hay que identificar quién es f y quién es u. Entonces, f en este caso sería tangente hiperbólico de u y u sería x, y, z. Listo, ya después de tener eso, simplemente es derivar a tangente hiperbólico de u y derivar a u, que es x, y, z. Entonces, la derivada de tangente hiperbólico es secante hiperbólico al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada
con respecto a x de x, y, z. Entonces, recuerden que la derivada de una variable es 1. Entonces, nos quedaría que sería 1 por y por z. Listo. Ya después de tener esto, entonces seguimos con nuestro paso, que era entonces, ¿qué haremos en este caso? Sustituir en la ecuación u igual a tangente hiperbólico de x, y, z. Entonces, simplemente reemplazar y nos va a quedar de la siguiente manera. Por secante hiperbólico de x, y, z por y, z. Entonces, simplificamos estas fracciones y nos va a quedar de la siguiente forma. Listo, ya después de que terminamos esta parte, seguimos con la derivada de x del logaritmo de coseno hiperbólico de x, y, z, ¿cierto? Entonces, otra vez aplicaremos la regla de la cadena en este caso. Entonces, identificaremos quién es f y quién es u. Listo. Ya después de tener eso, la derivada del logaritmo de u es 1 sobre u. Entonces, pasaremos a dividir coseno hiperbólico de x, y, z a la raíz cuadrada. Entonces, aplicaremos otra vez regla de la cadena en este caso. Entonces, identificaremos quién es f y quién es u. Entonces, f sería raíz de u y u sería lo que está dentro de nuestra raíz, coseno hiperbólico de x, y, z. En ese orden de ideas, ya sabemos que la derivada de raíz de u va a ser la siguiente. Porque es la que hicimos hace rato. Entonces, la derivada también de coseno hiperbólico, lo mismo lo hicimos en el anterior paso, sería seno hiperbólico. Esto lo sacamos parecido al mismo paso anterior que acabamos de hacer no hace mucho. Entonces, en ese orden de ideas es juntar nuestros resultados y nos va a quedar de la siguiente manera. Por seno hiperbólico listo, ya después de tener esto, simplemente es simplificar un poco más y nos va a quedar de la siguiente forma. Listo. Listo, ya después de simplificar nuestra expresión, recordamos nuestra derivada nuestra derivada que era la siguiente. Por listo, entonces recordemos quién era u. U era raíz coseno hiperbólico de x, y, z.
Entonces reemplazamos, nos va a quedar de la siguiente manera. Listo, si recordamos algo de la fórmula del principio, una regla que les expliqué que pasaba con las raíces que tenían, que eran iguales, era que al multiplicar me daba igual. Entonces, si aplico esa regla, en este caso me va a quedar de la siguiente manera. Listo. Ya después de tener eso, vamos a reorganizar toda nuestra expresión. Entonces si reorganizamos toda nuestra expresión, nos va a quedar de la siguiente manera. Secante al cuadrado hiperbólico de x cz por yz sobre 2 por raíz cuadrada de tangente hiperbólico de x yz por logaritmo de coseno hiperbólico de x yz más la expresión anterior, que era seno hiperbólico de x yz por yz sobre 2 por coseno hiperbólico de x yz por tangente hiperbólico a la raíz cuadrada. Entonces, listo. Ya después de tener esto así, podemos reescribir algunas cosas, que sería lo siguiente. Entonces recordamos nuestra expresión, que va a ser esto mismo. Entonces, si reescribimos toda esta función y la simplificamos un poco más, nos va a quedar de la siguiente manera. Más, reescribimos también esta parte, que nos va a quedar de esta manera. Si recordamos quién era U, U era tangente hiperbólico de x yz a la raíz cuadrada por logaritmo de coseno hiperbólico de x yz. Listo. Si reescribimos esta parte con con esta propiedad, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, si la aplico en esta parte de Euler, me va a quedar de la siguiente manera. Listo. Ahora vamos a aplicar una propiedad logarítmica que va a ser la siguiente.
Entonces reescribo de la siguiente manera. Listo. Entonces, aplicando nuestra propiedad logarítmica, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, si junto todas mis expresiones, que en este caso sería raíz coseno hiperbólico de x, y, z a la tangente hiperbólico de x, y, z por nuestra expresión de hace rato, y, z secante hiperbólico de x, y, z por logaritmo de coseno hiperbólico sobre 2 por tangente hiperbólico de x, y, z a la raíz cuadrada más y, z seno de x, y, z por tangente hiperbólico sobre 2 coseno hiperbólico de x, y, z. Listo. Ya después de tener esta parte de nuestra solución, solucionamos la ecuación g de la primera parte de nuestro inicio. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, tengo que identificar quién es f y quién es u. Entonces, f en este caso sería logaritmo de u. Y u sería seno hiperbólico de x, y, z a la raíz cuadrada. Entonces, la derivada de un logaritmo es 1 sobre u. Y en este caso vamos a aplicar la regla de la cadena. Hay que identificar quién es f y quién es u. Listo. Ya después de identificar quiénes son ambas partes, recordemos que la derivada de una raíz de u es un medio sobre de esta manera. Y si recordamos, la derivada es coseno hiperbólico de x, y, z por su derivada interna. Listo. Ya después de tener eso, reorganizamos nuestra expresión y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces recordamos quién es u, que es el seno hiperbólico de x, y, z sobre raíz cuadrada. Entonces es simplemente reemplazar donde está u, seno hiperbólico de x, y, z a la raíz cuadrada, por coseno hiperbólico sobre listo. Vemos que nos quedó
en el denominador raíces idénticas, entonces podemos cancelarlas con nuestra propiedad. Ya, después de aplicar nuestra propiedad nos va a quedar de la siguiente manera: coseno hiperbólico de x y z sobre 2 seno hiperbólico de x y z. Listo. Retomamos la regla del producto que aplicamos al principio y la reescribimos de la siguiente manera. Llegamos a nuestro resultado y lo vamos a reescribir con todos los resultados que obtuvimos. Estos puntos son de la continuación de nuestro paréntesis, de nuestro corchete. Más z sobre 2 seno hiperbólico de x y z por coseno hiperbólico de x y z a la tangente hiperbólico listo. Toda esta expresión sería nuestro resultado final de nuestra derivada parcial con respecto a x. Entonces, si nos piden derivada parcial con respecto a y, tendríamos que hacer lo mismo, pero simplemente derivando nuestra variable y.